noches, ¿cómo están en este martes de su programa Fiat Consultoría? El día de hoy vamos a estar platicando de un tema medio escabroso, que es cómo te educaron tus padres y hoy cómo educas tú a tus hijos. Y bueno, pues ¿por qué escogí este tema el día de hoy? Es algo eh, curioso, pero justo durante estos 2 años de pandemia ha incrementado mucho el tema de consultas a jóvenes y adolescentes por esta parte de pues todo el encierro y el estrés postraumático que tuvimos. Entonces surgió esta pregunta: ¿cómo fuimos educados las personas que nacimos en los 70s, en los 80s, y ahora esta generación que ya son padres, ¿verdad? ¿Cómo está esta parte de cómo te educaron a ti y tú ahora cómo educas? Entonces, la pregunta es esa, y pues yo los invito a que sigan la transmisión, a que la compartan con más personas, y que participen. Esta transmisión la hacemos entre todos, entonces la idea es que estemos compartiendo qué es lo que nosotros o cómo estamos educando, ¿verdad? O cómo se está educando estas nuevas generaciones. Y yo lo que quisiera es que platiquemos desde 3 puntos de vista o más, ¿verdad? Porque pueden salir más. Uno de ellos es: ¿a ti cómo te educaron tus padres y hoy cómo educas tú a tus hijos en el tema de valores? En el tema de valores, la otra parte es en el tema de hábitos y límites, ¿verdad? Que de repente es complicado. Y también la otra parte que ha cambiado mucho, digo, bueno, finalmente va habiendo cambios generacionales y es importante como que ir viendo en esta generación X, los que nacimos en la generación X y los que nacieron en la generación de los millennials, y ahora pues cómo se está educando o cómo se educó a los millennials y cómo se está educando a los centennials. Entonces, pues quiero primero agradecerles a todos los que están poniéndole manitas, likes. De verdad nos ayudan mucho sus likes y que compartan nuestras redes sociales. Y pues muchísimas gracias. Isabel Villegas, que dice buenas noches. A Job Mora, buenas noches, amor, buenas noches. Muchas gracias, amor, por siempre seguir la transmisión y compartirla. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Y me gustaría que empecemos aquí a comentar, como les decía, esta transmisión de este programa En Conciencia la hacemos entre todos. Entonces, empiecen a platicarme cómo los educaron, qué hicieron tus papás, y como les decía, en este término de valores y también la parte de hábitos y la parte también de programaciones. Entonces, pues empiecen a comentar, a publicar para que empecemos a leerlos. Y también algo que siempre les sugiero, no me pongan cómo te educaron bien, ¿no? A mí me educaron muy bien, a mí me educaron pues más o menos, a mí me educaron mal, porque eso no nos da como este parámetro de saber qué es bien, qué es mal, qué fue más o menos, ¿verdad? Algo que es importante y que desde el punto de vista de las constelaciones familiares decimos es: pues aquí estamos, y gracias papá, gracias mamá, que lo hicieron lo mejor que pudieron, y aquí estamos. Y el resultado de que estemos es pues que justamente sorteamos muchas situaciones y también nos enfrentamos a otras. Y también tuvimos que darnos a veces en la pared y a veces también nos facilitaron el camino. Y finalmente aprendimos a desarrollar recursos, a desarrollar habilidades, y pues a veces sí nos caímos, nos tropezamos con una piedrita, y pues a veces decía uno: ay, me dolió, pero me levanto. Y a veces la caída era: ay, espérame que me siento un ratito porque sí, me dolió hasta el alma, ¿no? Entonces doy un respiro y después me vuelvo a levantar. Entonces, en esta parte de valores, a mí me gustaría como que empecemos a recordar cómo nos educaron nuestros papás y ahora cómo tú educas a los hijos. Yo recuerdo, bueno, yo nací en la Ciudad de México en la década de los 70, 1971, y finalmente me educaron en esta parte de respetar a los mayores. Había un valor muy, muy importante que era
el tema del respeto, el respeto a los adultos, a los mayores, y también la otra parte de este tema de la honestidad. Entonces, Isabel Villegas dice, a mí me educaron que se respeta a todos, se habla de usted a los mayores, no se interrumpe. Y en la parte de hábitos dice, siempre la limpieza de la casa es primero, la responsabilidad y de no cumplir, dice, de no cumplir, cómo nos iba, sí, exactamente. Y entonces, pues, centrémonos en esta parte de valores. Isabel ya nos compartió, pero ustedes, amigos que están mirando la transmisión, pues también compártanos. ¿Qué valores fueron esenciales y fundamentales en esta parte de la crianza? Como les decía, yo coincido con Isabel en esta parte del respeto. Sí, justamente también no se interrumpía cuando la persona, era parte del respeto, ¿no? Cuando había personas mayores en reuniones, decían, pues, los niños están callados o te mandaban a jugar fuera, ¿no? Donde tú pudieras correr, gritar y todo, justo para no interrumpir las pláticas de los mayores. Ahora pues las cosas han cambiado mucho. A veces los niños participan pues de todo lo que, de las discusiones o de las conversaciones. Sin embargo, hay un tema en el que sí a veces observo que la parte del respeto se está perdiendo, ¿no? Digo, no todo, pero en algunos sectores se está perdiendo. Observo que hay veces que los chicos, pues a veces no respetan a los abuelos, no respetan a los profesores, no respetan a sus mismos compañeros, ¿no? Esta parte del bullying que antes pues era, como dicen, ¿no? Los chicos que simple y sencillamente se burlaban de todos los demás y que por diferentes situaciones, que si eras gordito, que si traías lentes, que si tartamudeabas, que si X situación, ¿verdad? Entonces había y sigue habiendo toda esta parte del bullying. Pues bueno, eso habla de un valor que se tiene o no se tiene, que es la parte del respeto. Sin embargo, pues hay muchos otros valores y me gustaría que pues los compartieran. Otro de los valores, como decía, es la honestidad, el decir la verdad, porque había veces que si no decías la verdad, ¿cómo te iba? ¿No? Eran unas buenas nalgadas o la cuchara o la chancla, ¿no? Por no decir lo que habías hecho o lo que no habías hecho. Y también la parte de los hábitos que tocó Isabel, que es muy, muy importante, ¿no? Esta parte de la limpieza en casa, en que uno participaba de las actividades, las abuelitas, las tías, las primas, la familia te enseñaba a barrer, a trapear, a tender tu cama, ¿no? Lo primero que recuerdo que me enseñaron era a tender la cama, toda esta parte también del lavado de los trastes conforme vas creciendo, ¿no? Las niñas y los niños, antes era más marcado, pero esta parte de las niñas era, pues ya sabes, tienen que aprender a lavar los trastes, hacer de comer, y bueno, finalmente mi generación fue una generación en donde ya las mamás que salían de casa, pues educaban a los hijos, enseñaban las actividades de casa, justo en que fueran equitativas. Niños y niñas tenían que aprender a cocinar, a lavar, a planchar y todo, ¿verdad? Entonces esa parte era fundamental también, compartir las responsabilidades de la casa. Y había veces también que, bueno, pues se segmentaba igual por género y entonces pues los niños aprendían con los papás a pintar, a hacer cosas en la casa, de reparaciones o la parte de arreglar el auto o hacer otro tipo de funciones, ¿verdad? Y bueno, también está Cassandra Reyes. Cassandra dice, buenas noches, bienvenida, Cassandra, muchas gracias por seguir la transmisión. Isabel también nos dice, la honestidad, la responsabilidad, nadie andaba atrás de ti, la generosidad, el compartir y la espiritualidad. Valores también fundamentales que se han ido perdiendo, ¿verdad? Esta parte de el ser generoso, del compartir, del ayudar al otro, apoyarlo. Sabemos que en México somos un pueblo muy solidario y en esta parte generoso y
damos la bienvenida, ¿no?, a las personas. Entonces, esos también son valores que se van heredando de generación en generación, ¿no? La generosidad es otro de ellos, la parte del compartir. Yo recuerdo que llegaba uno a alguna casa y decían, siéntate, ¿quieres comer? Y decían, mi abuelita tenía un dicho que decía, le echamos más agua a los frijoles, ¿no? Y donde comen dos, comen tres. Entonces esa parte de ser generoso, de compartir, de el dar, ¿no? No importa lo que yo tengo, pero lo comparto con los demás. Entonces, esa es una parte también fundamental en esta parte de los valores. También los temas del amor, de la compasión, de la humildad, también son valores que de repente observamos que se han ido perdiendo. Y también depende mucho de dónde crecimos. Si crecimos en las ciudades, digo, bueno, con el tema ahora que ha crecido en esta parte de la inseguridad, pues bueno, en las ciudades y también en el interior de la República, en los poblados o ciudades pequeñas, pues ya, a veces se conocen, a veces no. Antes era muy común que todo el mundo se saludaba, ¿no? El dar el saludo. Ahora, pues imagínate, sales de tu casa, vas por la calle, entras al metro, o te vas en transporte público, o te vas en tu transporte. Entonces, si te vas en tu transporte, estás aislado, ya no te comunicas con nadie. Si vas en el metro, pues son cientos, miles de personas pues, que vas a estar comentando, platicando, ¿no? Pero finalmente esa ha sido una de las partes que se han ido perdiendo en esta parte también de la sociabilización y del saludar y el de convivir. Yo vivo ahora en Cuernavaca y de repente veo acá en esta colonia donde vivo la gente, pues nos seguimos saludando, nos conocemos entre vecinos y todo, y esa es un valor de la cordialidad que se sigue también manteniendo. Pero a veces no, y a veces ves a los chicos y de verdad no saludan, no dicen nada, se pasan. Antes era muy común que se les cediera el asiento a los ancianos, a las mujeres embarazadas, o yo veía como los hombres, los varones cedían el asiento a las damas, y ahora pues eso también como que se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, se gana, se entra uno al transporte público allá en Ciudad de México y es a correr, ¿no? No importa si eres hombre o mujer, es ganar el lugar, ¿no? Entonces, eso es algo que antes se tenía, que era un valor, ¿no? Y ahora pues se ha ido también perdiendo. Y bueno, de los hábitos, ese es otro punto importante y otro tema álgido. ¿Cómo educas ahora tú a tus hijos? ¿Con qué hábitos? ¿Con qué hábitos los estás educando, los estás creando? Antes yo me acuerdo que, bueno, el hábito de la limpieza es esencial, y no solamente la limpieza en casa, ¿no? Sino el aseo personal de, te levantas, te bañas, te lavas los dientes, te aseas, desayunas y toda esta parte de preparas tu desayuno, te alimentas bien, esa parte del aseo, la limpieza personal y también el cuidado. A veces era mamá o papá quienes preparaban o preparan el desayuno y lo siguen haciendo. A veces son los hijos que empiezan a aprender, ¿no?, a hacerse su desayuno, y estos hábitos yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, ¿no? Mis compañeros, el subdirector y los maestros que estaban, o los prefectos en ese entonces que estaban recibiéndonos a todos los estudiantes, agarraban y agarraban el cabello de los chicos, ¿no? Y si estaba muy lleno, había veces que ahí mismo personas que cortaban el cabello, ¿no? Y los que tenían el cabello ya largo, pues a cortarles el cabello, y esos eran hábitos, ¿no? De que los hombres debían de ir bien peinados, con el cabello corto, las mujeres, pues no importaba si traías el cabello corto o el cabello largo, pero limpio. Hubo en Ciudad de México, yo les hablo porque ahí crecí,
hubo momentos en donde teníamos estas primaveras de calor y de repente surgían estas infecciones de piojos, infestaciones de piojos, donde era pues sí, contagiadero de, de estarse pues transmitiendo entre los niños, ¿no? Entonces, pues los maestros mismos decían, hay que bañarse niños, hay que asearse. Entonces, estos hábitos de limpieza con los que fuimos creciendo, a veces veo que hay personas que eh, dejan que se bañen o que no se bañen, ¿no? Los niños o los adolescentes, que ellos ya vayan haciendo. Hay un incremento muy grande también en la parte de la salud bucal, ¿no? Tenemos pues un sinnúmero de pastas, de todas las comerciales y ahora también pastas naturales con carbón activado, con miel, con bicarbonato, etcétera, etcétera, pero el tema es fomentar el hábito de la limpieza y eso es pues que te van diciendo desde niño, ¿no? Ya te lavaste los dientes, ya te bañaste, ya te aseaste, vámonos a cortar el cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo creciste tú en esa parte de hábitos? Qué te, qué hábitos se formaron en tu niñez que los mantienes y que los sigues compartiendo? Dice Pati Álvarez, buenas noches, querida Angélica. Muy buenas noches, Pati, qué gusto que estés aquí. Desde Perú, madre de la Dios capital de la biodiversidad, conocido como Puerto Maldonado. Pues qué gusto saber que llegamos hasta Perú. De verdad que es un gusto, muchísimas gracias. Y pues también, Pati, a ver, coméntanos allá en Perú, ¿cuáles eran los hábitos, los valores, los hábitos con los que crecimos? ¿Cómo te crearon a ti y tú cómo has criado a tus hijos? ¿Cómo has educado a tus hijos, verdad? Entonces, hay algo muy importante que yo observo, porque de repente llegan los papás y también preocupados, llegan los papás a terapias, sesiones terapéuticas, y están preocupados por no solamente los hábitos o la salud de sus hijos, sino solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional y mental, ¿verdad? Porque justo es esta parte de ahora ya no quiere salir de su celular o ya no quiere salir de la computadora o de los videojuegos. Nosotros crecimos sin esa parte de videojuegos. Yo me acuerdo que cuando empezaba esto de los videojuegos había una bolita de ping pong, ¿no? Que fue uno de los primeros, y después el más conocido, el Pac-Man. Entonces, pues nosotros fuimos creciendo en esos 70s, 80s, conforme la tecnología iba avanzando, pero ahora ya hay una diversidad y una variedad enorme donde los chicos, ¿no? De diferentes países interactúan, no se conocen físicamente, pero interactúan, juegan y juegan todo tipo de juegos. En algún momento me comentaban, ¿no? Algunas personas que los llamaron a las escuelas preocupados, los profesores, porque había salido un juego, no recuerdo cómo se llamaba, de verdad no me acuerdo, en donde de repente se veía demasiada violencia. Digo, bueno, la violencia ahora es algo que se ha ido generalizando y se ha generalizado mucho también a raíz de los videojuegos, ¿no? De matarse, de ganar, de aniquilar al otro equipo, ¿no? Cosa que antes pues no se veía, ¿verdad? Y pues este tema de estar viendo diariamente y de normalizar la violencia ha traído afectaciones en esos hábitos en los chicos, en esa salud física y mental, en que de repente el ver tanta violencia o tantas temas de alteración pues no sé, también todas las cosas que hay de miedo y fantasmas y el terror, ¿no? Que ahora pues también ha pasado a veces hasta ciertos límites, pues va alterando las mentes de los chicos y de los adolescentes y va teniendo diferentes somatizaciones. Entonces, uno de los hábitos que es, por ejemplo, el dormir tus horas, tus 8 horas diarias, que antes pues igual no había, yo tenía compañeritos que a las 8 de la noche pues ya estaban dormidos, ¿no? O quienes nos dormíamos a las 9, 10, pero
era un hábito el de dormirse temprano y levantarse temprano. Entonces esos hábitos ahora han cambiado muchísimo, porque de repente los chicos, como les digo, ¿no? Tengo un amigo ruso y otro chino y otro japonés ¿no? Y están jugando los juegos que ahora juegan y de repente pues ya no hay estos horarios, ¿no? Y bueno, en pandemia había chicos que alteraron completamente, no solamente chicos, sino niños, parte de la parte que cambió este hábito también del descanso, ¿no? Es un hábito del buen descanso para tener y estar al 100 en esta parte de la salud física y mental, ¿no? Y emocional. Isabel dice, ahora los adultos callamos y escuchamos a los niños, les permitimos no saludar de beso a quien ellos no quieren, tienen libertad de vestir como quieran y tomar decisiones. Y sí hay algunas cosas que yo las celebro, Isabel, como es esta parte de pues tener como personas más libertad de poder expresarse y todo, pero sí algo que es muy importante que lo mencionamos aquí, los hábitos y los límites, ¿verdad? Es parte importante expresarnos, es parte importante tener esta forma de que vistan como quieran, porque si de repente yo me acuerdo que tenía amiguitas que no les gustaba que les pusieran vestidos y otras personas que no les gustaba que les pusieran pantalones, ¿no? Niñas que querían vestidos y las que usaban vestidos que querían usar pantalones. Entonces, sí, ahora tienen los jóvenes también esa libertad de elección, de decisión, y yo creo que es importante ejercerla. Sin embargo, también creo que es muy importante la parte de los límites, ¿verdad? Porque como dice Isabel, a veces ahora escuchamos a los niños, interactuamos, retroalimentamos, hay niños que son muy críticos, hay otros niños que son muy retraídos, pero pues es importante la escucha. Yo recuerdo que justo, ¿no? Antes que no había tanta tecnología, pues se hacían estas charlas de sobremesa después de la comida o durante la cena, en donde platicabas si había familia cerca donde vivías, pues con las primas, los primos, o los fines de semana, ¿no? Las comidas familiares, o había toda esta escucha, esta escucha y esta mirada que le llamamos desde la parte sistémica de las configuraciones familiares o las constelaciones familiares, en donde los niños sí se tenía esa mirada de los padres, de los abuelos, de los primos, de los tíos, y esa mirada también se ha ido perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Antes pues era papá el que salía a trabajar o a veces papá y mamá, ¿no? Salían cierto número de horas, trabajaban cerca de casa o mamá estaba en casa, entonces estaba ese cuidado y esa cercanía, esa mirada de darte de comer, de a ver, ve y lava los trastes o vamos a recoger entre todos la mesa para que se pongan a hacer tarea. Había esa supervisión, ¿no? Esta parte de hacer tarea, pues los papás, las mamás dicen, ya hiciste la tarea, ¿qué tienes que hacer de tarea? ¿No? Y bueno, los tipos de educación han cambiado mucho. Ahora hay escuelas activas o escuelas con diferentes sistemas en donde pues ya no los niños no tienen tareas y está también el sistema tradicional que ha prevalecido en donde se les dejan algunas actividades o hay escuelas en donde de repente, ¿no? Por querer tener un cierto nombre dejan actividades a diestra y siniestra en donde los niños pues en vez de tener esos espacios también de juego pues se la pasan haciendo tareas y a veces no es el niño el que hace las tareas sino terminan siendo los papás los que hacen las tareas, ¿no? O a veces hasta los abuelos los que están haciendo las tareas. Entonces, pues ahí hay todo un tema. Pero lo importante es que estaba esa mirada y ese acompañamiento. Entonces, pues finalmente eso también ha cambiado, porque ahora vemos que hay muchos hogares en donde papá y mamá tienen que salir a trabajar y salen a trabajar desde tempranito,
¿no? Sobre todo en las ciudades donde los trayectos son largos. Entonces salen todo el día, están en horarios de 8 a 5, de 9 a 6 o más extendidos, ¿verdad? Porque a veces hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Entonces los papás van llegando a casa a 8, 9, 10 de la noche, ya pues también cansados, con hambre, con sueño, y de repente no hay tampoco esa mirada, ese acompañamiento y esa supervisión que es importantísima en la formación de hábitos. Un tema que es que antes lo teníamos muy marcado entre la primaria y la secundaria era justamente los horarios. Había horarios para comer, ¿no? Había planos establecidos, había horarios para la escuela, había horarios para la tarea, había horarios para el juego. Entonces, de repente ahora todo se ha como revuelto y después de esta pandemia, pues más, ¿verdad? El estar todos juntos, y tener que tomar clases ahí todos y trabajar, trajo muchos cambios. Algunos se quedaron en casa todavía trabajando, haciendo home office, otros ya regresaron a actividades y eso pues ha traído otra vez, ¿no? El tema de estrés, de los traslados, de una u otra forma la ausencia de los padres. Y esto también ha traído una repercusión muy grande en las generaciones, porque finalmente hay muchos niños que están, a lo mejor sí con los hermanitos en casa, pero ahorita vuelven a estar solos y así ellos lo manifiestan. Es que me siento solo, es que pues nadie está en casa, es que no tengo a nadie con quien platicar, es que no me miran, no me escuchan, no hay con quien conversar. Entonces, pues empiezo a tener otra vez, ¿no? Me voy a pues los amigos virtuales, el Facebook, las redes, el TikTok. Y entonces estamos perdiendo, ¿no? Esta parte, seguimos perdiendo esa parte de contacto físico y pues nos vamos más a toda la parte virtual, perdón. Y qué importante es que de verdad existe esa mirada real y auténtica de los padres, de los abuelos hacia los hijos, hacia los nietos, de tener ese sentimiento de que le importo a alguien, de que sí soy valioso para alguien, de que sí me miran y me aceptan, de que sí soy parte de esta familia, que pertenezco a este sistema familiar. Entonces, algo que es muy importante es eso, saber que nosotros pertenecemos, saber que tenemos un lugar y saber que somos aceptados tal y como somos, que somos respetados, como decíamos, ¿no? En esta parte de los valores, que somos amados y queridos, independientemente de si somos, y bueno, hay una serie ahora de connotaciones, ¿no? O si éramos punk, o si éramos dark, o si independientemente de cómo me vista, de la corriente que me guste, que si ahora soy reggaetonero o soy, no me acuerdo cómo dijeron popero, bueno, eso era antes, ¿verdad? Pero ahora, eh, entre toda esta diversidad, pues justamente lo importante es ser mirados y ser aceptados, ser valorados y ser reconocidos dentro de nuestros núcleos. Y Patti dice, el hábito de levantarse temprano, 4 a.m. para ir a trotar, repaso la tabla de multiplicar, leer tu libro de cuentos. Ay, eso, Patti, era genial. Ese hábito que muchos papás tenían con los niños de leerles los cuentos antes de ir a dormir. Eso de verdad se ha perdido. Y pues bueno, como decimos, ¿no? Si los papás llegan a las 9, 10 de la noche cansados, con hambre, lo que quieren es ya descansar, pues se ha ido perdiendo toda esta parte de leer esos libros de cuentos, de estar ahí, de acompañar, de que te sintieras igual acompañado a la hora de dormir, ¿verdad? Que te den las buenas noches. Hay niños que no ven a sus papás, que no ven a sus papás en la noche, que tampoco los ven en la mañana. Entonces, sí, esta parte que dices, qué importante y qué lindo, porque de ahí se fomenta otro hábito, que es el hábito de la lectura. Ese es un hábito fundamental que se ha ido perdiendo, desafortunadamente. Y bueno, ¿qué te digo, Patti? En Perú no sé cómo está el número de libros que se leen al año por persona, pero acá en México no llegamos ni a uno.
ni a un libro al año por habitante. Entonces, esos son números críticos, son números de verdad que nos quejamos mucho en los temas educativos, ¿verdad? Y se piensa sea solamente, que sea solamente la escuela la que genere esos hábitos, y pues no, no es así. Se trata también de que pues los padres fomenten ese hábito, los abuelos fomenten ese hábito, entre la familia se fomente ese hábito. ¿Para qué? Para que los chicos, las chicas desde la primaria, la secundaria, la prepa, tengan ese hábito, lean. Y esto es importantísimo porque un pueblo educado es un pueblo despierto, es un pueblo que analiza, es un pueblo que cuestiona, es un pueblo que pregunta, que no nada más se queda con la información de la televisión, ¿verdad? Con lo que te dicen, sino que investiga, que es crítico, que realmente ahonda en todo eso. Entonces, el hábito de la lectura, papás, mamás, de verdad retomen y empiezan los fines de semana, ¿verdad? Empiecen los fines de semana a leerles cuentos otra vez a sus niños. Eso de verdad que es algo lindísimo, es un acompañamiento excelente y fomenta ese hábito de la lectura que es esencial en todo el mundo. Entonces dice Patti, leer el libro de cuentos, el saludo a todos los mayores, esto era un hábito, sí, efectivamente. Me quedan bonitos recuerdos que nosotros caminábamos 3 kilómetros para llegar al colegio porque vivíamos en una comunidad en nuestra finca. Sí, Patti, qué bueno que toques ese punto, ¿verdad? Porque como les decía, yo crecí en Ciudad de México y de repente quienes vivimos en ciudades o somos citadinos solamente tenemos ese concepto de, pues a mí me llevaban en el coche o yo tenía que tomar el transporte para ir a la escuela. Pero, ¿qué pasa con todas las comunidades que no están en ciudades? Que tienes que justo caminar toda esa parte, ¿no? Y que te acompañaban los hermanitos, los primos, ay, Job, disculpen un momento, se metió un gato. Hola, amigos, es una transmisión en vivo y ahorita un gato se metió a la casa y tengo otros dos que están asustados, entonces ustedes disculparán, pero son estas cosas que pasan que de repente no podemos controlar. Y bueno, como dice Patti Álvarez, dice, aquí en Perú tenemos muchos cuentos, mitos y leyendas. A mis hijos les he motivado. Y sí, efectivamente, es justo esta parte que decíamos, ¿no? De el poder nosotros transmitir a las generaciones este hábito de la lectura. Y bueno, la otra parte que quería yo hablar es el de programaciones las programaciones que nosotros les heredamos a las generaciones futuras. Y hablando de programaciones, es programaciones en todos los sentidos, de la parte de si puedes o no puedes, de esta parte de justo qué cosas te decían cuando tú eras niño, qué juicios había, ¿no? Esta parte de las niñas buenas se portan bien, ¿no? Las niñas buenas se quedan calladitas, ¿no? ¿Qué programaciones, con qué programaciones crecimos? Porque eso es algo fundamental, eso es algo muy, muy importante que nosotros pues necesitamos revisar, ¿verdad? Revisar en temas educativos cómo estamos programando a nuestros hijos, en temas de autoestima, cómo estamos programando a nuestros hijos, ¿verdad? Porque yo conocí casas y aún escucho, ¿no? Y de repente escucho a papás, a mamás que les dicen, ay, tonto, ya te equivocaste otra vez, mensa, ¿no? Y esta parte que pues de repente pues estamos así como, ¿qué es lo que, qué es lo que
se introdujo en nuestra mente de si podemos, de si no podemos, de si somos capaces, de si valemos, esta parte de la valía, ¿verdad? Un tema importante no solamente en México, sino en Latinoamérica, es la parte de el autoestima en las mujeres. ¿Por qué eres valiosa o por qué eres valioso? ¿Qué es lo que te hace ser valioso o valioso o ser aceptado? Esta es una parte muy, muy, muy importante. Entonces, es revisar cómo nos programaron, ¿no? En esta parte, qué introyectos hubo en nuestra niñez, con qué programaciones crecimos y también qué es lo que nosotros estamos repitiendo o qué estamos cambiando. Comentaban en uno de los mensajes que, bueno, ahora a los niños se les da la libertad de expresar, de tomar decisiones, y eso es algo muy bueno, porque de repente el que fueras una niña bonita, ¿no? Y las niñas bonitas se quedan calladitas, pues eso coartaba esa libertad de expresión, de decir lo que tú querías, de expresar lo que tú deseabas y de también ir tomando tus decisiones. Digo, todo esto conforme a los límites y conforme a las edades, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es muy, muy importante el volver a analizarla, revisarla. Yo estoy desde pequeños empoderando a mis hijos a que pueden, a que tomen decisiones, a que sepan elegir, a crearles esos hábitos, a que sepan sobre qué valores van a dirigir su vida, que sean íntegros, honestos, respetuosos, amorosos, compasivos. Y es un tema que pudiéramos seguir platicando y platicando y platicando mucho tiempo, porque justo ahora cómo están creciendo estos chicos. A veces observo chicos que están muy acostumbrados a que papá y mamá te resuelvan todo. A veces observo también chicos que fueron justo muy, muy educados con: te doy la responsabilidad de tu vida, mijito, mijita, y te vas a tener también que atender a las consecuencias de lo que hagas, ¿no? Si se te dio un límite de llegar a cierta hora a casa y no lo cumples, pues entonces hay consecuencias, y las consecuencias pueden ser desde no ves televisión o no juegas en la computadora, etcétera, etcétera, hasta pues sabes que no vas a las siguientes 2 fiestas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es una parte súper importante de cómo marcamos ese límite o de cómo se marca ese límite para que los chicos, los hijos, crezcan con esta educación de hábitos, de valores y de programaciones en donde sí puedes, sí mereces, sí es importante que seas tú y que te muestres y que te comuniques, ¿no? Y que seas quien tú eres, pero también es importante el saber poner esos límites, porque hay veces que se confunde, ¿no? En ese maternaje y paternaje. Yo quiero mucho a mis hijos y quiero darles lo mejor y no quiero que sufran lo que yo, y entonces se van al extremo de ser demasiado permisivos, al grado que hemos mirado muchas veces situaciones en donde los hijos les gritan a los padres, donde los hijos exigen a los padres lo que quieren, como quieren, ciertas marcas, ciertas escuelas, un estatus que a veces que los padres no pueden, ¿no? O no quieren, simple y sencillamente. Entonces, pasamos de tener esta educación y esta crianza que debiera ser, ¿no? En equilibrio, a tener otra vez un desbalance en donde los hijos gritan, ordenan, son tiranos, ¿no? De repente empieza a haber esa tiranía hasta con los mismos padres, con los mismos hermanos, entre hermanos. Y entonces eso va creando un desbalance en las familias que pues es también dañino, ¿no? Y hay muchos chicos que de repente pues sienten que lo merecen todo y que no, a veces los papás con ese afán de dar tanto amor y que no sufran lo que yo sufrí,
los chicos justo no tienen el valor, ¿no? De saber el trabajo que se requiere para ganar algo o para hacer algo. Y también, como no saben lo que se requiere, ¿no? Si yo necesito trabajar ciertas horas para juntar X cantidad de dinero y tenerlo y estar satisfecho con lo que yo, satisfecha con lo que yo compré o con lo que yo adquirí o con lo que, el viaje que me gané. Entonces también vemos que hay muchos chicos que solamente es pedir, pedir, dame, dame, dame. ¿Por qué? Porque me lo merezco. ¿Verdad? Entonces, ahí qué tan importante es para los padres el tema de los límites. El tema de los límites es un tema de verdad fundamental. Es un tema en el que necesitamos, ¿no? Seguir trabajando, porque está bien querer darles todo, pero justo es importante que ellos sepan valorar y sepan aquilatar todo lo que se hace para que ellos tengan ese bienestar, para que ellos tengan esos lugares a donde asistir, para que esas fiestas o esas escuelas o esos viajes. Entonces, esa es una parte de verdad importantísima, fundamental. Y papás, entonces en esa parte, pues cuidemos mucho ese equilibrio entre dar y recibir, ese equilibrio y ese querer que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos, ¿no? Es de verdad importantísimo. Así como la parte de las programaciones que les decía, ¿no? Es importante ahora empoderar a los chicos, trabajar desde pequeños con la autoestima, con la inclusión. Es un tema también importantísimo, incluir. Eso es algo que Bert Hellinger trabajó desde muchísimos ángulos, en familias, en escuelas, en empresas, en todos los lugares, en la sociedad. Entonces, incluyamos. La exclusión siempre es un tema que termina siendo un tema violento, un tema de no querer mirar una parte. Y dice Patti que bueno, justo con esta parte del contarles cuentos, dice que sus hijos ya están grandes y tienen ese hábito de la lectura, ¿no? Excelente, fabuloso. Y está también por aquí mi queridísima Andra Diamantes. Muchísimas gracias, Andra, por seguir la transmisión. Dice, saludos, qué gran tema, éxito. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por mandar todos esos likes y corazones, de verdad. Te mando también besos, abrazos, saludos a todos los que están conectados, a todos los que compartan la transmisión. Muchísimas gracias a los que comparten también satisfactoriamente los cambios que han tenido cuando han trabajado ya sea una constelación o una sesión de barras o simple y sencillamente Sama o han venido a biomagnetismo. Muchísimas gracias su compartir y les agradezco muchísimo, ¿no? Todas sus recomendaciones. Y pues bueno amigos, estamos llegando al final justo de esta transmisión y pues me gustaría que sigan comentando, que sigan poniendo aquí qué cosas más necesitaríamos revisar sobre cómo te educaron tus padres y hoy cómo educas tú a tus hijos. Y bueno, pues también prontamente vamos a tener una entrevista con los profesores de antaño, ¿verdad? Ya les platicaré cómo ha cambiado el tema de la educación en México. Eso también es importantísimo, entonces pues ya les estaré dando la sorpresa de quienes vendrán a platicarnos de este tema de la educación, los cambios que ellos han visto y vivido en el tema de la educación en México. Y dice Mafer Ortiz, excelente tema, ahora que soy mamá lo entiendo todo. Perfecto, Mafer, pues me da mucho gusto, ¿verdad? Y ojalá que estos comentarios y algunos de los tips pues también sirvan justo para esta parte ahora de tu ser madre y de educar a estos chicos y que crezcan libres, que crezcan sanos, que crezcan eligiendo, pero también que crezcan con valores y que crezcan con límites.
Y dice Guadalupe Montes Aguilar, mi mamá, hola, tema muy importante y actual, se les debe dar cariño y poner límites con firmeza. El mejor cariño es hacerlos responsables. Y yo comparto esta parte, ¿no? Y en la parte sistémica también lo vemos, ¿no? Los padres que les dan las herramientas, que los dejan que se enfrenten, que los dejan que se den sus golpes, que se caigan y que los ayudan a levantarse, eso es lo más lindo, ¿no? El generar seres humanos responsables, seres humanos con valores, y eso es lo que necesitamos también fortalecer y cambiar si queremos que este país siga cambiando, ¿no? Que ahora que se habla tanto de los cambios, si queremos que este país siga cambiando, pues hay que revisar toda esta parte de cómo se van a seguir educando, cómo vas a seguir educando tú a tus hijos. Y bueno, amigos, yo no me resta más que despedirme y agradecerles el que sigan esta transmisión, el que estén aquí. De verdad que para mí es muy valioso su escucha y también su participación en el programa. Entonces, muchísimas gracias a todos que hicieron posible esto, a mi amor que está aquí lidiando con los gatos también. Muchísimas gracias. Fue aquí una lucha ahí de gatitos, pero bueno, es parte de el tener gatijos, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes en una transmisión más de su programa En Conciencia, y les dejo muchos abrazos a la distancia, abrazos afectuosos, besos y apapachos, y que tengan una linda y excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.